Bueno, voy a exponer la experiencia de México. Es una historia actual en las zonas más pobres del sur-sureste, que son las zonas de agricultura campesina e indígena. Pero esta historia no nació con nosotros, lo que nació con nosotros es la iniciativa de llevarlo a las zonas más pobres de México. A mediados del siglo pasado, en una región del país se generó un sistema de mutuales de seguro que fue muy exitosa. Y fue tan exitosa que el gobierno dijo, vamos a hacerlo nosotros. Y entonces echaron a perder todo, porque se creó una empresa estatal que manejó el riesgo de seguro y terminó en un gran, enorme sistema de corrupción, con un fuertísimo problema de riesgo moral. Posterior a eso, estamos hablando de los años 70, en los años 80 los productores, pequeñísimos productores sociales, pero de agricultura comercial, se dieron cuenta que el costo de la prima, un poco lo que tú dijiste hace un rato, era tan alto y ellos tenían tan baja siniestralidad que alguien se quedaba con mucha lana. Entonces decidieron romper con la empresa gubernamental y crear lo que ellos llamaron un fondo común. Juntaron todas las primas de seguro que tenían de un grupo de productores y se dieron cuenta de que los riesgos eran muy bajos, que cada año quedaba un remanente muy grande del seguro. Entonces dijeron, vamos a hacer nuestro propio fondo, se llamó Fondo Común. Esto fue en el sur de Sonora, en el año 1982. De esa experiencia, que fue una innovación campesina, surgió lo que hoy existe en México, que son fondos de aseguramiento agrícola formados por agricultores. Y cuento cómo nació, porque es muy importante, porque los fondos fueron una solución a la venta, o sea, porque no se vende uno por uno, sino se vende para un grupo de productores en una región, para el control del riesgo moral, porque pues todos los productores se conocen entre sí, pasan por sus parcelas, y si alguien declara que tuvo un siniestro y no lo tuvo, el vecino sabe que no lo tuvo y que él está pagando dinero para que le indemnicen a la persona que está diciendo que tuvo un siniestro inexistente. Entonces hay una solución muy eficiente de control del riesgo moral. Y tercero, casi siempre en esas regiones donde nació este modelo hay paquetes tecnológicos o modelos de agricultura muy similares, lo cual hace que el diseño del producto de seguro sea más fácil de hacer, y no por empresas o por investigadores, sino por los propios campesinos. Aquí hay un tema muy importante, que es el conocimiento que tienen los campesinos sobre la actividad y, por tanto, las posibilidades que nos da en un sistema de seguros agrícolas manejar estos elementos que acabo de decir. Bueno, hoy en día, lo que les conté es un poco de historia de cómo nació, pero hoy en día tenemos un marco bastante desarrollado de seguros agrícolas en México, privados y sociales. Ahorita voy a mostrar una gráfica. Pero lo que estamos hablando es de cómo los fondos de aseguramiento pueden ser una solución para zonas pobres. ¿Pueden o no pueden serlo? Nosotros apostamos que sí, y lo que yo les voy a mostrar es la adaptación para zonas muy pobres de este modelo, que es el caso de Red Sol Agrícola, un sistema mutual de seguros agrícolas. Lo que nosotros consideramos que pueden ser los factores de éxito y sostenibilidad, pero también los desafíos. Y algo que se discute mucho hoy en México, que es frente al cambio climático y la biodiversidad. México es el cuarto país con mayor biodiversidad del mundo, y hay un trabajo muy fuerte en el país para preservar estas áreas de biodiversidad, pero hay cambio climático. Entonces todo el mundo se pregunta, ¿cómo podemos desarrollar sistemas de seguro que apoyen
el desarrollo económico en las zonas de biodiversidad. Este es un tema que hoy se discute allá. Y la agenda de innovaciones con la que estamos trabajando. Bueno, antes de hablarles de seguros agrícolas, solo quiero volver a poner los pies sobre la tierra de quién estamos hablando. Estamos hablando de productores pequeños que no están capitalizados, generalmente son pobres, son indígenas, bajo nivel educativo. Y les cuento que en el año 2008 empezamos nosotros un programa de trabajo muy fuerte sobre microseguros con apoyo de la OIT. Seguramente todos saben de las facilidades que ellos dieron, concursamos y fuimos la primera organización que obtuvo un apoyo financiero para microseguros. Hicimos una encuesta, primero un trabajo antropológico y después una encuesta, con una sola pregunta: ¿qué riesgos enfrentan las familias rurales y cómo los resuelven? Queríamos saber más. Porque empezamos con seguros de vida, pero decíamos, bueno, pero las familias tienen otros riesgos y no ha llegado nadie. ¿Qué hacen? Fue muy, muy importante esta investigación porque lo que nos dimos cuenta es que los pobres tienen muchos riesgos, muchísimos, no solo los agrícolas, pero los agrícolas fueron los más masivos. Y los de salud, los riesgos de salud fueron los que tenían el segundo lugar. Y después muchos otros problemas de riesgos, demasiados riesgos. La conclusión de ese estudio fue muy simple: para los pobres el futuro es un lujo. Esto tiene implicaciones muy fuertes porque cuando se habla, por ejemplo, de pensiones o de seguros, estamos hablando del futuro, un hecho que no ha sucedido, que puede suceder. Entonces, de manera natural, los campesinos tienen una aversión al riesgo. Por tanto, no les venden ni les cabe la idea de tener que comprar hoy algo por un hecho que a lo mejor sucede y a lo mejor no. Pero en ese contexto de vulnerabilidad es que se mueven los seguros agrícolas. Este es el marco del Seguro Agrícola de México. Es un sistema bastante desarrollado que se divide esencialmente en esquemas para productores comerciales y esquema para productores de bajos ingresos. Aquí tenemos un mercado de seguros comerciales muy fuerte, donde participan fondos de aseguramiento, aseguradoras y reaseguradoras. La mayor parte de los 350 fondos que existen en México están concentrados en productores comerciales, aun cuando sean pequeños productores comerciales de 5 hectáreas o 3 hectáreas, entran en este terreno. Acá están los productores que tienen menos de 5 hectáreas de temporal y la mayoría tiene menos de 3. Y en zonas cafetaleras, que son 550,000 productores, siembran menos de 2 hectáreas. Entonces, aquí existen dos programas muy importantes. El programa Cadena, que es un sistema de seguros catastróficos, no lo voy a describir, pero es muy, muy importante, y apoyos directos. Casi siempre cuando hay siniestros en zonas pobres, entra la Secretaría de Agricultura a dar apoyos directos a los productores. Y la compañía gubernamental Agroacemex, que apoya a los grandes y un poquito a los más pobres. La Secretaría de Hacienda, un mercado de reaseguradoras muy fuerte, muy dinámico y que trabajan mucho con el programa Cadena. Tal vez sea este programa el que más atrae a las reaseguradoras. Y los gobiernos estatales que sí participan en el sistema, otorgando apoyos directos a productores o financiando una parte del programa Cadena. Ahora sí, vamos, en ese contexto, el trabajo de este fondo de aseguramiento que sigue el marco legal y la experiencia de los fondos de aseguramiento en México, pero que está ubicado en el sur-sureste, entre agricultores muy, muy pobres,
Ay, ya se me fue. ¿Cómo estamos trabajando? Bueno, este proyecto se fundó para buscar llevar seguros agrícolas a productores pluriactivos que sí pueden tener un cultivo de renta, que puede ser café, plátano, maíz, ¿qué más? Lo más importante son esos, ganado también, aunque nosotros todavía no aseguramos ganado, sí hay fondos de aseguramiento dedicados al ganado. Hay algún cultivo de renta, pero la mayor parte de su actividad es de subsistencia. Entonces, eso es muy parecido a los agricultores que tienen aquí. ¿Cómo trabajamos? Red Sol Agrícola es un sistema de pequeñas mutuales, de micromutuales, que están en distintas regiones del país. Estamos en Chiapas, estamos en Oaxaca, estamos en Veracruz, en Puebla, en Guerrero, este año también en Morelos. Trabajamos a través de organizaciones de productores. Esta es la lista de los socios con los que estamos trabajando. Peñas de Caparrosa es un grupo de productores de maíz de Chiapas. Las Delicias del Canelar también son productores de maíz en Chiapas. La comercializadora Ejidal, Unidos por el Parral de Chiapas. Juan Sabines son productores de café en Chiapas. La SPR San Fernando son productores de café en Chiapas. Hay otros, una torrefactora, una unión de comunidades indígenas en Oaxaca, un consejo estatal. Es decir, todas estas, llámense como se llamen, son organizaciones de productores. Es decir, nosotros no trabajamos con productores en individual, porque no sería viable. Hacer una venta individual del productor con este tipo de productores es inviable. Entonces, hay que buscar mecanismos, y los mejores mecanismos son organizaciones de productores, y aquí está del otro lado, instituciones financieras rurales. Hace un rato, en la mañana se discutía cómo hacemos o cómo buscamos que los productores tengan acceso a crédito. La mayoría de productores no tiene acceso a crédito. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es esto. Vean, aquí hay una Sofinco de Oaxaca, por ejemplo esta Sofinco, SMB Rural, tiene 1,838 socios, pero esos 1,800 no son agricultores, son mujeres, son jóvenes, son adultos mayores y también son agricultores. De aquí seguramente 30 o 40 productores necesitan seguro agrícola. Red Sol le da ese seguro agrícola y se apoya en la organización local para hacer la suscripción del seguro. Y es esta organización local la que le avisa cuando hay un siniestro y vienen los técnicos de Red Sol a revisar y a ver la parcela. Funciona como un seguro normal. Se hacen revisiones, se hacen evaluaciones, se levantan formatos antes y después, antes para dar el seguro y después cuando hay un siniestro. Entonces tenemos esta doble estrategia. Por un lado, con intermediarios financieros rurales que nunca habían dado crédito agrícola, pero que los productores de esa zona tampoco habían tenido nunca acceso a crédito agrícola. Entonces, aquí hay un doble problema, hay que diseñar el crédito agrícola y también hay que diseñar el seguro agrícola. Y en estas otras partes los productores tienen acceso a la comercialización, por ejemplo, pero no tenían acceso a seguro. Entonces, son estas dos estrategias las que estamos usando para crear un sistema de mutuales vinculados al seguro agrícola. Ahora, déjenme decirles una cosa muy importante. En el norte del país, donde nacieron estas experiencias, 300 productores tienen un fondo de autoaseguro rentable. 300 productores. Este modelo en zonas pobres requiere 11,000 productores
Entonces, cuando trabajamos con productores pobres, el tema de la escala es determinante. Nosotros hoy tenemos 8,000 socios con este sistema, todavía no llegamos a los 11. Y eso fue lo que nos financió la OIT, el crecimiento de la estrategia para poder crear escala. Ahorita estamos viviendo de subsidios que complementa a MUX, al Fondo de Aseguramiento, porque nosotros lo creamos. Entonces, esto es muy importante. Ahora, tiene ventajas, porque miren, aquí en Chiapas tenemos granos básicos y café. No tenemos solamente granos básicos ni solo café. Y el café de Chiapas no tiene la misma lógica y problemas productivos que el café de Oaxaca o que el café de Veracruz. Entonces, hay una dispersión de riesgo. Sí tenemos pequeños productores, pero en muchas zonas del país, lo cual dispersa el riesgo. Y eso es muy importante porque frente a la roya, por ejemplo, que ahorita está masiva en México, pues solamente damos seguro agrícola cada año a los productores que quieren. Entonces, por ejemplo, en esta organización, ¿dónde está San Fernando? Al principio fueron 500 productores que entraron al fondo. Cuando llegó la roya, solamente entraron 200. ¿Sí? Este año pensamos que puede aumentar la contratación por lo menos a 400, pero ese tipo de cosas suceden todo el tiempo. Si está bien la agricultura, hay más contratación de seguros, si está mal, las contrataciones bajan. Eso sucede en cualquier negocio, pues también en esto. Así es que hay que estar trabajando todo el tiempo por integrar más instituciones financieras rurales como estas y también más organizaciones. Ese es el trabajo del fondo. Entonces, bueno, somos un fondo de aseguramiento con personalidad jurídica. Hay una ley en México de fondos de aseguramiento, hay un sistema de reaseguro que lo da el gobierno mexicano a través de Agroacemex, pero también las aseguradoras privadas están dando reaseguros a los fondos de autoaseguramiento. Estamos trabajando en 153 municipios de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, y tuvimos originalmente estas 13 organizaciones como socias, que son 13 organizaciones dedicadas al café, al maíz, al cacahuate y al plátano. Esta es la zona del país donde estamos y esta es la manera en que se organiza un fondo. Hay una asamblea general de socios, cada grupo de productores de una región nombran un comité y ese comité participa en la asamblea general cada año. Un consejo de administración, hay un consejo de vigilancia y hay un sistema de consejeros independientes que se encargan de revisar no solo el funcionamiento del fondo, sino también apoyar su vínculo con las fuentes de financiamiento. Un gerente, un contador y por cada estado tenemos un comité técnico, Chiapas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Veracruz. Este comité técnico está integrado por los evaluadores del fondo, que es uno por estado, y productores campesinos. Tenemos un sistema de técnicos campesinos que cada organización designa y que participan en este comité técnico. Y después tenemos este técnico de campo que es el que verifica los siniestros cada vez que ocurren. Los siniestros tienen que medirse, bueno, estos son los beneficios, ahorita voy a los siniestros. Beneficios para los socios, protegen el patrimonio a través del seguro agrícola, obtienen un servicio transparente y oportuno, previenen sus cultivos y evitan la descapitalización, complementan su operación crediticia, porque obviamente es un beneficio para la institución financiera, pero también para el productor. Obtienen el beneficio del subsidio federal a las cuotas de aseguramiento. Nosotros sí tenemos un sistema de subsidios a cultivos, pero también eso hay que gestionar, porque los subsidios se concentran en los cultivos comerciales de los grandes agricultores. Lo que ha hecho nuestra organización ha sido introducir
el café, el plátano, el cacahuate, que son cultivos de zonas campesinas, para que también tengan acceso al subsidio. Por ejemplo, en el café nos subsidian 30% de la prima. Y también tenemos esta vinculación y colaboración con instituciones dedicadas a la investigación para transferencia de tecnología, que nos permita mejorar el diseño tanto del producto crédito como del producto seguro. Además, damos capacitación a los productores, vinculamos con transferencias de tecnología y con vínculos comerciales y financieros, dado que tenemos esa red de socios que son organizaciones de productores que, por ejemplo, son productores de café orgánico que venden en comercio justo, que tienen sellos y que tienen marcas, pues los productores menos desarrollados tratamos de vincularlos con los más desarrollados para que les muestren cómo pueden acelerar sus procesos de organización. Esas son las modalidades de seguro: seguro a la inversión y seguro por planta, riesgos climáticos, sequía, inundación, granizo, incendio, bajas temperaturas, helados, huracanes, ciclones, vientos, tornados, todo eso es subsidiado. Es decir, nosotros podemos ofrecer esta gama tan grande porque en el esquema de subsidio federal se permite atender todos estos riesgos climáticos y los riesgos biológicos, plagas y enfermedades. Eso es muy rápidamente la operación del seguro agrícola. El programa de aseguramiento lo presentamos cada año en base a lo que los socios necesitan. Se hace una solicitud, se hace un croquis de parcela, el arraigo, la aceptación del riesgo y la constancia de aseguramiento. Esto es como cualquier compañía de seguros. Aunque seamos un fondo, somos una compañía de seguros. Y la operación para cotizar está basada en el precio de mercado de los productos, costos de producción, los riesgos a proteger, y esto se hace en contra. Aquí está, por ejemplo, el ejemplo de café. La prima total del café de 314 pesos sobre un ingreso posible de 9,180 por hectárea, pero se protege el 90%, que son 8,250, un 3% nos da 314, de estos 314 pesos, 70% lo paga el productor y 30% obtiene el subsidio que lo gestiona el propio fondo. Y estos son formatos que tenemos que llenar para poder atender cada productor y que lo mandamos, de cada productor mandamos esta información al Sistema Nacional de Aseguramiento para poder tener derecho a los subsidios. El pago de siniestros, en caso de haber siniestro, el ajuste lo hace el técnico del fondo basado en la visita de campo. Y hay algo que es muy importante: como estamos reasegurados, si el fondo no hace una buena evaluación de riesgo y de siniestro, el reaseguro se reserva el derecho de no pagar, ¿sí? Si no paga, pues quien pierde es el fondo. Y la experiencia que hemos tenido es que es aquí donde se requiere la capacitación y la educación financiera, porque los productores ven el seguro como un requisito para el crédito, pero no entienden su funcionamiento y a veces lo contratan y no dan los pasos técnicos a los que se comprometen cuando contratan el seguro. Así es que si hay un siniestro y los evaluadores descubren que no se hicieron las prácticas agrícolas comprometidas, pueden decir no pago, y nos ha pasado. Nos ha pasado al punto que los socios piensan que como es un fondo de ellos, los debemos defender a contracorriente y contra lo que sea. Y esos son los temas importantes que hay que tratar, porque si tenemos que defender el sistema, no podemos defender un productor que no hizo bien su chamba. Pero
lo que nos muestra es que nosotros no hicimos bien nuestra chamba porque no le explicamos al productor las implicaciones que tenía contratar un seguro. Esos son los casos de siniestro que tuvimos en el 2014. Tuvimos 7 siniestros de plátano, 2 siniestros de café. Esos son hectáreas, 10.5 hectáreas de maíz y 10.5 hectáreas de plátano. Como ven, los siniestros no fueron tan grandes, así es que distribuidos en el conjunto de nuestros socios, lo que nos permite es lograr cada año rentabilidad. Porque ¿qué pasa con las primas? Bueno, ese es un siniestro del cultivo de plátano por bajas temperaturas. El cultivo por vientos fuertes, siniestro de plátano, siniestro de maíz por vientos fuertes y sequía, siniestro de café por exceso de humedad. La mayoría del café en México se siembra en laderas. Por tanto, la protección por deslaves es muy importante. Cada año tenemos más tormentas tropicales y ciclones. Aquí está esta socia con la planta de café que prácticamente dejó de tener tierra por el deslave. Eso lo cubrimos. Aquí está otro café, una planta de café que perdió tierra, perdió suelo. Bueno, aquí lo importante, hay otro sistema de seguros que les mencionaba que se llama cadena, que son sistemas masivos de cobertura. Si hay un ciclón en una región y destruye plantaciones, entra ese seguro, que es un seguro federal estatal, pero nunca le van a pagar al productor, nunca, lo que un seguro directo como este le proporciona. El productor va a recibir una prima pequeñísima de compensación porque es un seguro masivo. En cambio, el fondo le va a pagar el valor de su inversión. Pero si no paga porque no tiene tantos siniestros, ¿qué pasa con los resultados financieros del fondo? Bueno, el fondo tiene estos tres, todo lo que capta por primas se distribuye de esta manera. 70% de las primas van al fondo social, una vez que se pagaron todos los siniestros al año. Lo que quedó, 70% va al fondo social, 25% a una reserva especial de contingencia. Del monto total que maneje un fondo de autoaseguro, debe crear esta reserva de contingencia, que la va creando año con año, y un fondo de protección de 5%, ya casi. Bueno, el fondo social se puede usar para transferencias de tecnología, disminución de las cuotas de aseguramiento, capacitación, pero muchas organizaciones lo usan como base para crear un intermediario financiero, para crear una cooperativa o una SOFINCO como capital semilla inicial. Desafíos. Bueno, en México decimos no hay seguro sin crédito, porque toda la penetración del seguro agrícola depende de que haya acceso a crédito. Sí hay algunos productores, pero muy pocos, que contratan sin crédito. La educación, valor del seguro agrícola y reglas a seguir es parte de la capacitación que hay que dar y que normalmente no son costos que se puedan asumir en la prima que se paga de seguro. Eso es algo que se debe subsidiar por el Estado. La rentabilidad. Los más pequeños productores tienen costos más altos por la dispersión y por la atomización. ¿Cómo lo podemos cubrir? Bueno, nosotros lo estamos cubriendo con la participación de productores organizados. No tenemos un esquema de cientos de evaluadores de riesgos. La escala. Bueno, la escala se puede resolver con organización de productores, pero no hay organización de productores en todo el país. Hay que promover esa organización de productores. Por eso estamos haciendo estos sistemas de grupos mutuales. Innovaciones. Bueno, aquí esta parte es muy, muy importante. No hay crédito, no hay paquetes tecnológicos.
Entonces tenemos que trabajar por crear el esquema de crédito y el esquema de seguro, y eso solo se hace con participación de productores y de técnicos que conozcan la región. No lo hace el gobierno, no lo hace una oficina de investigación gubernamental. Investigación y desarrollo para productos de seguro agrícola. Esto es muy importante, es un desafío, tampoco hay dinero para esto, ni hay dinero para educación. Bueno, ese es el tipo de cosas que nosotros creemos que se deben subsidiar. Sí está bien subsidiar la prima de seguro, pero no es suficiente subsidiar la prima de seguro. Y combinar soluciones. El catastrófico del café que les comentaba o del plátano, este seguro masivo de cadena, pues es un apoyo que no se contrapone al seguro directo del fondo, ni tampoco a la existencia de un paramétrico. Todavía no entramos nosotros al tema de paramétricos. Queremos desarrollar esquemas paramétricos, sobre todo para productores de café en Chiapas y productores de maíz en Morelos. Y políticas públicas. Tener un marco regulatorio y la intervención del Estado a través de subsidios es vital. Si no existe eso, bueno, el caso de Bolivia la verdad es muy meritorio, felicidades, pero van a tardar años en masificar en el país un sistema de seguros. O sea, necesitamos que el Estado entre con políticas públicas. El Estado y el mercado, en seguros, puro mercado, bueno, en seguros entre los pobres, puro mercado es inviable.